Entonces, el tercer tema de esto que hemos llamado querigma o primer anuncio es la salvación. ¿Cuál fue el primer tema? Se dan cuenta que uno comienza a anunciar al Señor desde lo que Él es, desde su ser, desde su amor. Uno a la gente no le llega, ve, aprendete estos 10 mandamientos que el Señor te va a salvar. No, pues ¿quién se mete a esa iglesia? Ves que tenés que ponerte tal camisa, tenés que andar así, tenés que mirar así, tenés que caminar así, no puedes entrar aquí a tal parte, no puedes comer tal cosa, no puedes saludar a nadie. ¿Quién se mete a eso? ¿A quién enamora un montón de preceptos? ¿A quién enamora las leyes? Eso no lo enamora a uno. Eso lo estructura a uno, pero no lo enamora a uno. ¿O sí? Si usted, la esposa, llega y le dice, la novia, usted sin conocerla, y le dice, mucho gusto, mi nombre es Sandra, a mí me gusta la comida así, me gusta andar así, me gusta que los hombres sean así, me gusta que se vistan así, me gusta que... Y un montón de nombres. Y dice, pues pucha, esta vieja es de cuidado, mejor me voy para donde otra. Como le traen a uno el manual, entonces de una vez, aprendas el manual. No, primero fue el amor. Uno enamoró de ella. Que después le salgan a uno con que es que les gusta que uno se perfume, que uno salga, que uno la salude, que uno les dé flores, que uno la da. Pero primero fue el amor. Y así es la experiencia del Señor. Cuando uno llega al otro a anunciarle, no llega con un montón de preceptos, porque eso no enamora a nadie. Entonces se dan cuenta que esto que hemos llamado querigma y que lo que estamos trabajando comienza desde el amor, descubriendo el amor de Dios, que nos ama como un amigo, que nos ama como un hermano, que nos ama totalmente. ¿Se acuerdan? Que nos ama totalmente. ¿Qué es la salvación? Uno que entiende regularmente por salvación. Cuando un muchacho está en pruebas, está en exámenes y el profesor se enfermó y no vino, ¿qué dice? Me salvé. Y entonces, ¿qué está pensando ese muchacho cuando dice me salvé? A liberarse de algo, muy bien. Quitarse un peso, sí, muy bien. Aliviarse. Asumir algo, sanarse, muy bien. Resulta, hermanos, que en el Antiguo Testamento existía la figura de el Goel. Y es bien interesante esa figura. Resulta que hay una ley en el Antiguo Testamento que se llama la ley del levirato. ¿Han escuchado hablar de ella o no? Ley del levirato. Esa ley del levirato decía que si yo me caso contigo y de pronto yo me muero, mi hermano está en la obligación de casarse contigo. O si de pronto tú quedas viuda y desprotegida, algún familiar está en la obligación, o tú estás en el derecho más bien, de reclamar que alguno de mis familiares te salve, te acompañe, te ayude, te extienda la mano. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth es la nuera de Noemí. Ruth se casa con el hijo de Noemí y el hijo de Noemí muere. Noemí pierde sus hijos, pierde a su esposo, es una viuda. Y entonces Ruth se queda con Noemí, viviendo con Noemí. Le dice, yo voy a aceptar todo lo que tú eres. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y entonces Ruth, que era una moabita, que era una mujer que no hacía parte del pueblo de Israel, comienza a ser parte del pueblo de Israel y comienza a aceptar las costumbres del pueblo de Israel y el Dios de Israel, y se queda con Noemí. Y entonces Noemí y Ruth quedan viudas, las dos solas, sin quien las ayude. Entonces se van y resulta que por allá se encuentran con Booz, que es al parecer un familiar cercano a Noemí y a Ruth. Y entonces Booz las acoge en su casa y se queda con Ruth. Esa figura de Booz es la figura del Goel. Goel significa redentor, el que paga por mí, el que entrega algo para que yo quede liberado, el que me redime el que me salva de. Es por eso que uno podría sacar una primera conclusión, y es que la salvación es un acto que viene desde afuera, como que es algo que otro me regala a mí, alguien me salva a mí. Benedicto XVI tiene una imagen muy bonita cuando habla de la redención en Cristo. Dice que
nosotros, lo que hace el pecado es que nos mete, nos encierra, nos ensimisma, entonces nos mete cada vez más dentro de nosotros mismos, nos vuelve supremamente egoístas, de tal manera autosuficiente. El pecado nos hace egoístas y de hecho el gran pecado es el egoísmo, de todo para mí. Lo opuesto a Dios, que es amor, es el egoísmo. Dios es hacia afuera, el egoísmo es hacia adentro. Y dice Benedicto, el pecado nos encierra tanto, nos somete tanto, nos esclaviza tanto, que uno no es capaz de salir de él por sí mismo. Y entonces pone una imagen muy bonita Benedicto cuando dice, es como cuando una cabra o una oveja cae en algún hueco y se queda metida en ese hueco. Si nadie llega a rescatarla, si nadie llega a salvarla, la cabra no es capaz de salir de ahí y ahí se muere. Por eso hubo la necesidad de que alguien se metiera la mano hasta allá y arrastrara lo que estaba perdido. Porque es que a uno de esto no lo saca sino el amor misericordioso de Dios. Del encierro que produce el egoísmo solo lo saca uno Dios. Porque precisamente uno lo que quiere es todo para mí y yo soy capaz y yo puedo. Cuando viene Dios, que es sumamente humilde, que es sumamente amante, es decir, todo amor, entonces lo saca uno de este egoísmo. ¿Se acuerdan ustedes de esa imagen de la mujer pecadora? La que vimos hace poquito en la lectura. Está aquí la ley, traen a una mujer pecadora, y está aquí Jesús. Jesús, dice Juan, estaba sentado en el templo hacía rato predicando. ¿Y qué predicaba Jesús? Dios es misericordioso, el Padre los espera, el Padre los acoge, el Padre los ama, el Padre perdona, el Padre recibe. Y en ese contexto Jesús está predicando y tiene un auditorio cautivo. Todo el mundo está con los ojos abiertos y deseoso de escuchar la palabra de Jesús, porque Jesús les está diciendo que ese Dios de la ley del Antiguo Testamento que parece tan rígido es un Dios misericordioso que los va a recibir a todos, no solamente a las castas, no solamente a los profetas, no solamente a los sacerdotes y a los maestros de la ley, sino a todos, a todo el pueblo. Y ahí está Jesús predicando. Y de este lado está la ley de Moisés. Llega la ley de Moisés con todo su peso, con todo su esquema, con toda su estructura, con todo su peso. La ley es la ley, no, la ley es la ley. Y en la mitad está el pecado. En la mitad de los dos el pecado, es decir, el caso, usted y yo. El caso, usted y yo. Y entonces la pregunta, Jesús, ¿qué debemos hacer? Moisés nos manda apedrear a este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices? Ante esa pregunta, les juro que yo me hubiera desbaratado el susto. Porque es que la pregunta no era tan inocente. Cuando la ley pregunta qué debemos hacer, lo que le está diciendo es, ¿usted está de acuerdo con la ley de Moisés? ¿Usted aprueba la ley de Moisés? Dígame entonces, ¿cómo aplico esa misericordia que usted me está hablando en este caso específico? Quería hacer quedar al descubierto que la misericordia de Jesús, la misericordia que predica Jesús, es imposible de aplicar. Esa era la intención que tenían los fariseos al hacer la pregunta. Desenmascarar la misericordia. ¿Cómo es posible la misericordia? Si Dios es ley, si hay que tener cosas claras, si es que aquí hay que colocar ese orden. Porque la misericordia es un problema. La misericordia es un problema. Si usted llega al esposo esta noche y le dice, mi amor, yo hace 8 días tuve una aventura. Y usted obviamente entra en crisis, llora, patalea, va y se confiesa, busca un padre, busca un exorcista, busca un psicólogo, hace lo que sea. Y a los 15 días usted lo recibe otra vez en la cama y le dice, mi amor, yo sé que te equivocaste y valoro muchísimo que tú me hayas confesado tu pecado y yo la verdad quiero perdonarte. Qué encartada la que se pegó ese señor. Porque lo que hace la misericordia es que nos libera.
La misericordia lo libera a uno. Dios Padre misericordioso que reconcilió el mundo con su Hijo, te conceda la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea que Dios me perdona si yo peco. O sea que soy libre. La salvación es libertad. La salvación es misericordia. Y la misericordia nos libera. Y la libertad es un encarte. Es un encarte cuando no alcanzamos a comprender el amor de Dios que quiere ser correspondido. Cuando Dios me libera a mí, me descarga sobre mí toda su misericordia y yo no la entiendo, lo que yo hago es que me desfogo, me tiran al mundo como quien quiera. Haga lo que quiera mi hijo, que se puede. Así decía Pablo cuando hablaba de la gracia. Le decía a sus discípulos, a sus comunidades: no es las obras, sino la gracia la que nos ha salvado. Dios por pura gracia nos liberó. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que no tenemos que hacer nada porque la gracia nos liberó? No, de ningún modo. Tenemos que correr la carrera de la fe. Tenemos que caminar hacia Dios. La misericordia libera. Y ahí está el discurso ahí está entonces el pecado y los fariseos intentando desenmascarar la misericordia que libera a la gente y que termina uno diciendo: y entonces si estoy libre, entonces ¿para qué soy libre? Uno no es libre simplemente de algo. Dios nos hace libres para algo. La libertad de Dios no es libertad de algo, sino la libertad de Dios es libertad para algo, para amar en libertad. Dios quiere un pueblo libre. Cuando el pueblo salga de Egipto, ustedes me adorarán en este monte. Dios nos quiere libres para que lo amemos. Solo un ser humano que es libre es capaz de amar. Solo un ser humano que es libre, que es capaz de libertad, es capaz de relacionarse con su Dios cara a cara. Impresionante. La misericordia nos libera, pero no solo nos libera de algo, sino que, y especialmente, nos libera para algo. Y es para el encuentro con Dios, para amarlo a Él y dejarnos amar por Él. Un amor que transforma, que recrea la vida. Un amor que da criterio de acción. Es que en eso es donde nos pifiamos nosotros, perdón la expresión. En eso es donde nos perdemos nosotros. El amor da criterio de acción. Cuando yo amo intensamente a mi esposa, cuando yo amo con todo mi corazón a mi esposa, yo no le falto al respeto, porque es el amor el que me mueve. Cuando yo amo intensamente a Dios, como Jesús, el Hijo, camina y se deja guiar por su Espíritu. Ahí está entonces este caso de los fariseos, la pecadora y Jesús. La pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Y Jesús qué hace? La respuesta de Jesús es totalmente libre. ¿Ustedes qué piensan? Los sacó del egoísmo, los sacó de su ceguera, los sacó de su engaño, porque precisamente el pecado, el mal, nos engaña. Lo bueno es malo, lo malo es bueno, y uno sabe que la gente le dice a uno: y entonces, Andrés, en últimas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígame qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Porque es que no sabemos ni qué es bueno, ni qué es malo, ni qué es, si abortar es bueno, si abortar es malo, porque nos engaña. ¿Qué debemos hacer, Jesús? Moisés dice que hay que apedrearla. Y el Señor les dice: y ustedes son libres de pecado. Lo sacó de su egoísmo. ¿Qué decía el egoísmo? Mátenla. ¿Por qué? Porque es pecadora. ¿Quién dice? Moisés. Y Jesús les dice: y allá en su centro, allá en su interior, ¿qué hay? ¿Sí? Allá en su centro, ¿qué hay? Hay mucha gracia, hay mucho amor. Precisamente lo que hace Jesús es que desde su sabiduría, lo que hace es sacarlo a uno del egoísmo y les dice: ¿y ustedes qué dicen? Ustedes se creen muy perita en dulce. Y hay un signo hermosísimo en ese evangelio,
Jesús escribe en la tierra. Algunos padres de la iglesia dicen que hace referencia a ese escribir a un texto de Jeremías que dice: todos los nombres de los que te abandonan quedarán escritos en la tierra. Pero a mí me gusta mucho interpretarlo así, no sé si sea muy teológico o qué, pero lo interpreto así. El hombre, usted y yo, dice el Génesis que fuimos sacados de la tierra, de la Adamá, se dice en hebreo, Adamá. ¿Qué sale de la Adamá? Un Adán, salidos de la tierra. Y entonces como si el Señor les dijera: hey, a la hora de juzgar, acuérdense que ustedes son Adamá, que ustedes son tierra. E inmediatamente les da el criterio a ellos y les da como la clave, el clic, para que uno sea capaz de misericordia con nosotros. ¿Cuál es el clic para ser capaces de misericordia? Reconocer su miseria, su propia miseria. Si yo quiero ser misericordioso con nosotros, tengo necesariamente que reconocer mi propia miseria. Y por eso el Señor los confronta y les dice: ustedes son libres de pecado. Como quien les dice: reconozcan su propia miseria. Juan Pablo II decía que si nosotros si nosotros comprendiéramos al otro, no tendríamos que perdonarlo. Si yo comprendiera que este es así por tal y tal cosa, ojo, eso no es para exonerar a nadie de su actitud, no. Porque hay gente que se queda: ay, es que yo soy así porque es que mi familia, mi papá y mi mamá. No ese es el sentido. Es más bien para que usted y yo tratemos de entender que es que eso es Adamá. Mire el que está a su lado y toque la Adamá. Toque esa Adamá que hay ahí, esas carnecitas a veces abundantes. En estos días yo estaba hablando maravillas del Papa Francisco. Estaba yo todo inspirado hablando en una predicación del Papa Francisco y se me ocurrió decir: y yo, que el Señor le dé la gracia de mantenerse firme en esa fe, porque también es hombre. Y una señora: ay, pero ¿cómo así? Ese es el Papa. Y yo: es que es un ser humano común y corriente y se puede equivocar. Y una palabra, ustedes saben que una palabra que el Papa diga, los medios de comunicación hacen escándalo con eso. Se puede equivocar. ¿Por qué? Porque es un ser humano, porque es Adamá, porque es tierra, porque es carne. Y está enfrentado también a la equivocación. ¿Qué me ibas a decir? Yo creo que sí, nosotros somos libres para hacer cosas, pero yo creo que por ser humanos mismos, la gente confunde entre la libertad y el libertinaje. El libertinaje es la libertad para la libertad. Yo hago lo que me dé la gana. ¿El libertinaje qué es? Yo hago lo que me da la gana. ¿Quién lo manda a usted? La gana. Sí. Yo hago lo que me dé la gana. La libertad que nos da el Señor es ¿para qué? Para amar. Uno no solamente, por eso les decía ahorita, no solamente piensa la libertad en términos negativos. Dios nos libera de, sí, bendito sea, nos libera de muchas cosas. Pero Dios nos libera para, de nuevo el texto ahorita del Éxodo, la prueba de que ustedes son un pueblo libre es que ustedes vendrán a adorarme en este monte. Claro, porque es que la libertad de Dios es para algo. Dios no le quita la cadena a uno para que uno vaya y se meta en otra, aunque así pasa. Hay una película que se la recomiendo, 12 años de esclavitud. Y hay una escena que a mí me pareció impresionante. Yo escuché esa escena y me puse rosudo. Porque es un hombre que fue capturado, un negro, inteligente, académico, músico, con un montón de capacidades intelectuales, y lo capturan para meterlo en la esclavitud, para hacerlo esclavo. Y va en el barco este negro con un montón de negros. Y entonces ese barco está lleno de negros, lleno, y negros así altos, fuertes, musculosos, como eran los esclavos, para la venta. Y entonces los que iban en el barco, los que los iban a vender eran como 3 o 4. Y llega y le dice que recién estaba esclavizado y les dice: oigan, ¿y por qué no nos unimos? ¿Y por qué no nos levantamos? ¿Y por qué no agarramos a esta gente y nos quedamos libres?
Y entonces el que está al lado, el negro que está al lado, que también tiene un pensamiento parecido, le dice lo siguiente: eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque esta gente nació siendo esclava y no conoce otro mundo más que la esclavitud. Su corazón es esclavo, su vida es la esclavitud. No conocen otra forma de existir más que la esclavitud. Precisamente ante ese no conocer otra forma de vivir es que viene el Goel, Redentor, Salvador, a mostrarnos la vida verdadera. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y uno podría decirle: Señor, pues yo tengo vida y vida en abundancia. Ay, mi hermano, usted no conoce la vida. Usted no conoce la verdadera vida, dice el Señor. Y comienza a mostrarnos esa vida. Y comienza a mostrarnos el camino hacia el Padre. Y comienza a mostrarnos la verdadera libertad. Entonces es que uno se cree libre. Uno se cree libre. Y el esclavo se cree: pues que yo tengo mi libertad. Y entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el acto redentor de Jesús de sacarnos de nuestro egoísmo, de sacarnos de nuestro pecado. Nosotros no éramos capaces de ir hasta el Señor. La salvación nosotros ni que la queríamos. Por lo mismo que les digo, porque el que es esclavo se acostumbra a ser esclavo. Pero el Señor, viendo las consecuencias de nuestra esclavitud, nos redimió. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos salvó el Señor? Del pecado. ¿De qué más? De la oscuridad, preciosa esa expresión, del sinsentido, del egoísmo. En definitiva, del egoísmo. Nos salvó de estar metidos en nosotros mismos, nos salvó de el morirnos y querer acabar con esta vida. Papa Francisco dice que todo esto que estamos viendo a nivel ecológico no es otra cosa que el fruto de la violencia interior que tiene el ser humano dentro. En Laudato Si comienza diciendo: fruto de la violencia interior, eso es lo que estamos viviendo. Pues precisamente eso es lo que nos quiere sacar el Señor. De eso es de lo que nos salva el Señor. De ese egoísmo que va hacia adentro y lo va ensimismando a uno. Hoy estoy muy peliculero, pero no importa. Hay otra película que se llama Más allá de los sueños. Una película hermosa que tiene como tema la relación de pareja y la eternidad del amor. Fallece el esposo, fallecen los hijos, ella es artista y no aguanta el golpe de que se le muera el esposo y los hijos y se suicida. Y el esposo está en el cielo, en el paraíso. Se las voy a contar, pero véansela porque igual las imágenes son hermosas. Les voy a contar como lo que quiero contarles. No, las imágenes son muy lindas, o sea, vale la pena que se la vean porque ahí ustedes lloran gratis, pues, porque está en YouTube. Y resulta que el hombre está en el paraíso, pero se da cuenta que ella se quitó la vida y que está en un lugar que se llama purgatorio o limbo, lo llaman ahí, el limbo. Y entonces él dice: yo quiero sacarla de allá. Le dicen: no, ya no es imposible. Y entonces el tipo hace todo el recorrido y pasa por los no sé cuántos cielos y hace un montón de cosas ahí y se mete por el infierno y es una película larguísima pero muy, muy fascinante hasta que llega a donde ella está. ¿Dónde está ella? Ella está sentada en el piso recordando y viviendo su dolor, su angustia, su fracaso. Y él empieza a decirle: mi amor, pero es que soy yo tu esposo. Angustia, dolor, fracaso, miedo, lágrimas. Para ella el mundo que tiene ella, es simplemente angustia, dolor, fracaso. Y el ángel le dice: es que ella, donde está, no conoce otra cosa. Ella, donde está, su sufrimiento se la absorbió, pues
muchas veces, casi siempre, lo que hace en nosotros el pecado es que nos consume, nos absorbe, y de allá fue a sacarnos el amor. En últimas, él, yo no sé si termina sacándola o qué, creo que la saca, ¿cierto? No cuenten el final. El caso es que es precisamente el amor el que lo saca a uno de este egoísmo, el que lo saca a uno de su horror. Un maestro tenía un discípulo que era el discípulo más allegado a él, y ese discípulo un día se murió, era su consejero, su amigo, y reunió a todos sus discípulos, los discípulos lejanos, y les dijo: quiero nombrar a un nuevo discípulo que esté cerca de mí, que me acompañe y que me ayude. Pero para que ustedes puedan, para escoger a ese discípulo, tendrán que resolver el siguiente problema. Y les colocó un florero hermoso con unas flores en el medio y alrededor los discípulos. Todos los discípulos se sentaron y miraban el florero. Un florero hermoso dibujado con letras chinas, con unas decoraciones hermosas y unas flores ahí vivas, hermosas, de color rojo. Y miraban ahí el florero y miraban hasta que de repente uno de ellos se paró y tumbó el florero y lo quebró. Y el maestro exclamó y dijo: por fin alguien lo logró, por fin alguien lo hizo. Ya estaba comenzando a dudar de su formación. Yo les dije a ustedes que resolvieran este problema y ustedes se quedaron mirando el problema. Se quedaron mirando el problema. Por más bonito que sea, por más flores que tenga, por más arandelas que usted le vea, por más colores que tenga, el problema es un problema. El pecado es el pecado. La angustia es la angustia. La angustia, el pecado, el horror tiende a llamarnos la atención, a dejarnos ahí metidos. Y es entonces cuando llega el Señor: despiértate tú que duermes, y te iluminará Cristo. Sal de tu tontina, sal de tu adormilamiento, ya sal de tu esclavitud, que el Señor te quiere liberar, que el Señor te quiere salvar. Muchos de ustedes, de pronto los más adultos, después de conocer a Cristo, dicen: hombre, yo cómo vivía de sonso, cómo estaba de engañado, cómo estaba de equivocado. Aquí hay una parejita que dice eso: porque nadie nos habló antes del Señor. Porque nadie nos habló antes del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo como vivía de dormido. Precisamente de eso nos salva el Señor. De ese sueño ilusorio, de ese placer hermoso como el florero que nos muestra al mundo la vida, para que, saliendo del egoísmo, saliendo del deseo de eso bueno, lo busquemos a Él, que en definitiva es el premio y la copa, es lo más importante. ¿Y cómo nos salvó? Hermoso, una vida dedicada, una vida entregada. ¿Cómo hace uno para salvar a la humanidad? Pues entregó la vida. Él nos enseñó a amarnos, sino que nuestro pecado era tan grande, nuestra incapacidad de ver el amor de Dios era tan grande, que no fuimos capaces de aceptar ese amor. Y hay un padre de la iglesia que dice, no recuerdo quién es, que la cruz es el resultado de la voluntad de Dios, que nos quiere amar, que nos quiere salvar, que nos quiere redimir, y la voluntad del ser humano, que es incapaz de aceptar el amor de Dios, que es incapaz de salir de su propio egoísmo, que es incapaz de ver a Dios en medio de su engaño. ¿Cómo nos salvó el Señor? Entregando la vida, bendito sea. Entregándose por nosotros, dando la vida en una cruz. Yo no me canso de contemplar el misterio de la cruz. Hay uno que se ofreció por nosotros, hay uno que se hizo pecado por nosotros para redimirnos del pecado. Ya no somos esclavos, sino libres.
ya no somos esclavos sino hijos. ¿Y entonces yo por qué sigo con esta angustia? ¿Y entonces yo por qué sigo pecando? ¿Y entonces yo por qué sigo cayendo? Porque uno no termina de aceptar, no termina de asumir su ser hijo, su esencia de hijo, su dignidad de hijo. Cuando yo me convenza, y voy a utilizar una expresión que utilizan mucho los protestantes, me convenza de que valgo la sangre de Cristo derramada en una cruz, entonces yo comienzo a comportarme como tal. Yo les cuento un testimonio y con eso termino para que no se vayan a desmayar. El año pasado, imagínense, yo le pedí al Señor, yo siempre le pido al Señor en estos tiempos que me regale un gesto especial, un signo especial. Y entonces recuerdo que estábamos en un retiro que hacíamos en Colombia en Semana Santa y estábamos justamente en el Viernes Santo, el día de la cruz. Y alguien estaba predicando y yo así como que me distraje, como que me fui, me elevé, así como están ustedes todos. Y un momento en el que comencé a ver a Jesús en la cruz. Y a Jesús que me decía, Andrés, es por ti, Andrés, es por ti, esta cruz es por ti. Uno no se alcanza a convencer de eso. Uno como que dice, ay sí, es que Él murió por todos, al bulto, así, por bultos, por docenas salen más baratos. Pero en realidad fue por mí, por mi realidad, por mi pasado, por mi historia, por todo lo que yo soy, por mí. Y cuando usted comience a ver su historia a la luz de la fe, se va a dar cuenta que esa cruz tiene sentido por mí, por todo lo que yo soy. Andrés, pero es que yo he sido un pecador. Por eso, por ti, pero por ti, con nombre propio, con nombre y apellido. No por Lucas y Marcos y Pedro y Juan, por Andrés, por Carla, por Grecia, por cada uno de los que estamos aquí. Por mí, por mí. Y pidan al Señor esa experiencia, de que se sientan redimidos por esa cruz, porque esa cruz tiene una fuerza. Es el altar en el que el Señor nos salva y nos redime. Bendito sea.